Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Buenos días, ministro Fernando Londoño. Estoy muy complacido de hablar con usted y con todo su equipo tan selecto de la Hora de la Verdad. Para nosotros es un gran gusto y queremos su lección hoy sobre qué es lo que está pasando en París y en Francia. ¿En qué consisten estas manifestaciones contra Macron, que parecen esas manifestaciones que han tenido un resultado? Es lo que nos cuentan, echándose para atrás de medidas que tomó y que recibieron estas andanadas de protestas. ¿Qué nos cuenta, profesor? Bueno, hoy a través de una declaración del primer ministro, porque no es Macron quien habló, es el primer ministro quien anunció la suspensión de las medidas que desataron estas manifestaciones duras, fuertes, amplísimas de los gilets jaunes, es decir, de los chalecos, lo que llamamos chalecos amarillos. El primer ministro acaba de decir me perdona un minutico para decirlo más despacio, que la gente entienda bien la expresión. Gilet jaune. Gilet es chaleco, jaune es amarillo. Discúlpeme, profesor, pero es que hay mucha gente que no está familiarizada con esa terminología francesa. Perdone usted. Sí. Entonces, el primer ministro anunció que quedan suspendidas por 6 meses las alzas de los carburantes, las alzas de los impuestos a los carburantes que habían impuesto, es decir, que los aumentos en la gasolina, gas, en diésel y en la electricidad que habían previsto para que comenzaran desde el 1 de enero, quedan suspendidas por meses. Hay otro aspecto de la reculada, porque es una reculada bastante notable del gobierno frente a lo que decían antes. Acaban de anunciar que va a haber un debate en la Asamblea Nacional esta tarde y al mismo tiempo en el Senado sobre este mismo tema, y que a partir del 15 de diciembre hasta el 1 de marzo se abre una discusión entre el gobierno y todos los organismos sociales como sindicatos, gilets jaunes, etcétera, para discutir este problema de los aumentos de los impuestos y de la fiscalidad social que ha causado tantos estragos en los últimos años. Eso es lo que aparece hoy. Desde luego, la reacción de los gilets jaunes, de los chalecos amarillos, no es unánime. Hay algunos voceros que aceptan que hay un progreso, pues, en la posición del gobierno, que lo de hoy fue es un éxito de la movilización. Hay otros que dicen que no, que la suspensión no les vale, que lo que necesitan es la derogación efectiva de esas medidas de aumento de impuestos en esos sectores. Entonces, hay esa disparidad de criterios entre los impulsores de este movimiento. El resto de la opinión no se sabe qué piensa en este momento. En todo caso, para el próximo sábado, algunos sectores de los gilets jaunes están convocando nuevamente a una manifestación en París. No se sabe de qué proporciones será esta nueva manifestación. En todo caso, todo el mundo espera que haya una manifestación, pero que esta sea pacífica y no sea el tipo de manifestación violenta y ultraviolenta que hubo el sábado pasado. Bueno, profesor, usted vio una cosa bien simpática cuando llegó Monsieur Macron, el presidente de Francia, a la reunión del G20 en Argentina. Se bajó del avión y nadie lo estaba esperando. Y entonces, como nadie lo esperaba, fue a darle la mano a un hombre ahí del aeropuerto que estaba ayudando a empujar el avión o para hacer cualquier cosa, y el hombre tenía un chaleco amarillo, ¿no vio usted? Sí, aquí esa fotografía ha circulado mucho, sí. ¿Cómo no? Yo creo que fue una coincidencia. No era realmente el gilet jaune. Yo no sé si fue pura coincidencia, pero en todo caso fue muy divertido. Bueno, profesor, pero ¿le parece a uno
que el señor Macron y todo el poder político en Francia están en una encrucijada, porque los franceses piden cada día más paternalismo, menos trabajo, más seguridad social, más gasto público, pero eso sí, no quieren pagar más impuestos. Entonces, ¿eso no es como la cuadratura del círculo? Sí, no, porque el error que yo creo que está en la base de todo esto es el empeño de Macron de afectar la base social primera de la pirámide social francesa, como es la más extensa, la más numerosa. Los impuestos o taxes que él ha venido implementando desde el comienzo de su mandato, que creó estragos realmente en esos sectores menos prósperos de la sociedad. Hay sectores acá que viven realmente mal, que tienen ingresos muy pequeños, que tienen pensiones de jubilación que están siendo carcomidas por los nuevos impuestos a las pensiones de jubilación. Hay sectores, por ejemplo, de artesanos, de campesinos, de comerciantes, de transportadores, que viven muy mal y sobre todo la clase media baja que vive en las periferias de las ciudades, que necesariamente tiene que utilizar el automóvil para ir al hospital o al trabajar o a la educación, etcétera, tiene que movilizarse todos los días en su vehículo, y si los precios del combustible suben para ellos, eso es un ingreso, eso es una manera de reducir su estándar de vida, y eso es lo que ha disparado este conflicto. Aquí en Francia, por ejemplo, tienen que saberlo, allá en Colombia, lo siguiente: hay agricultores que ganan 7 euros al mes. Yo no estoy hablando de 70 euros al mes ni de 700 euros al mes, de 7 euros al mes. Un agricultor en la televisión mostrando sus estadísticas, sus cuadros, sus papeles de lo que gana y de lo que invierte en sus cultivos, demostró eso, que él gana por mes 7 euros. Eso es decir, es un agricultor que vive en una situación de una precariedad terrible. No, eso ocurre hoy en Francia. Perdón, profesor, extrema miseria en cualquier parámetro de medición de la pobreza. Exactamente. Entonces, eso es lo que explica la amplitud, la fuerza y un poco el espíritu tremendo que se ha expresado en estas movilizaciones de estos últimos días. Eso es lo que no se sabe al exterior. En el exterior creen que en Francia toda la gente vive confortablemente, y no, eso era válido en unas épocas. Ahora hay una especie de derrumbe de la clase media, de la clase media más baja es la más afectada, y contra esto hay esta respuesta de tipo social. En el fondo es una lucha, es una explosión social contra los desmesurados aumentos de impuestos, contra ese modelo que ha sido tradicional en Francia, de que todo se arregla por medio de taxes o impuestos directos e indirectos. Y yo creo que Macron, que vive un poco desconectado de la vida real, abusó de esa vía, de ese método de gobernabilidad que se ha impuesto en los últimos años en las democracias avanzadas, y ha cometido esos errores. Y fuera el otro error que ha cometido es que no tiene o no ha expresado ninguna sensibilidad frente a la protesta social. Siempre deja esta cuestión en manos de sus ministros o en manos del primer ministro, y él como si como si eso no lo concerniera. Entonces esto ha disparado la cólera, y eso ha transformado esa cólera social en una furia que se expresó, como ustedes saben, el sábado pasado en París. Profesor, ¿qué alternativa le quedaría a Macron? Porque si está imponiendo impuestos es porque tiene una dificultad fiscal muy grande. Si baja los impuestos, ¿qué es lo que tiene que bajar? ¿O tiene que declarar un grado de austeridad en Francia, y esa austeridad por dónde vendría? Tiene que haber alternativas, porque muy bien,
vamos a protestar contra eso, golpea duramente la clase media baja de Francia, esto es insostenible, a alguien le tienen que poner impuestos o en algo tiene que dejar de gastar el Estado. ¿Cuál es la tendencia de los analistas franceses sobre cuál sería la solución para un estado de cosas tan contradictorio y tan complejo? Pues yo creo que ellos están muy desconcertados. Ellos no tienen una respuesta realmente alternativa a lo que están haciendo. Yo creo que hasta ahora van a comenzar a reflexionar al respecto porque el modelo era para ellos el más perfecto, el que iba a sacar adelante sus proyectos, en fin. Yo creo que no tienen modelo. Por ejemplo, hay una incertidumbre hoy mismo. Por ejemplo, la suspensión de las alzas de los impuestos en esos dominios de los carburantes valen o le costarán al Estado 2 millardos de euros, es decir, 2.000 millones de euros que no van a ingresar al Estado francés. 2.000 millones. Entonces, la cuestión es dónde van a encontrar esos 2.000 millones de euros. Y la solución es inventar otros impuestos, indirectos o directos. Esa es la cuestión que se plantea. Hay también mucha, es decir, falta claridad en Francia con respecto a las destinaciones que esos impuestos recogidos están, a dónde van. Es decir, hay, por ejemplo, un diputado de la Asamblea Nacional que está pidiendo la apertura de una comisión de investigación de la Asamblea Nacional que investigue qué está pasando con los dineros recogidos con los últimos impuestos, porque nadie sabe. El gobierno dice esto es para realizar la transición ecológica, pero cuando se examinen las cuentas más en detalles ven que solamente el 20% del nuevo recaudo va a la transición ecológica y el resto, el 80%, irá para llenar déficit en otros sectores del presupuesto. Entonces, no hay claridad con respecto a qué sirven todos esos sacrificios fiscales que están imponiéndole a la población. Entonces, hay una cosa por averiguar y por eso es que lo van a hacer a través de una comisión de investigación de la Asamblea Nacional. Bueno, de manera que la situación de Macron es bien complicada y profesor, ¿sigue teniendo mayorías parlamentarias que lo respalden o esto está erosionando su prestigio político y está causando una sensación que desde lejos uno ve como de ingobernabilidad cuando las cosas se salen de su cauce? Y cuando en una ciudad como París pasa lo que pasa, uno se pregunta, ¿hay gobernabilidad? Pues algunos partidos de la oposición, sobre todo dos partidos, el partido de Marine Le Pen y el partido de Mélenchon, que es de extrema izquierda el uno y de extrema derecha el otro, están pidiendo que haya una disolución de la Asamblea Nacional y que haya una convocación anticipada de elecciones legislativas para que haya una nueva elección de la Asamblea Nacional y se sepa realmente cuál es la relación de fuerzas reales hoy en día en el país. Esta posición ha sido rechazada por el momento por el gobierno, pero hay esa posibilidad de que si la crisis continúa, si por ejemplo el sábado entrante vuelve a haber errores tanto de parte de las fuerzas del orden como de parte de los manifestantes o de los sectores más duros de los manifestantes, entonces si la crisis se agrava, a lo mejor se termina en eso, en una disolución de la Asamblea Nacional y en la convocatoria de unas nuevas elecciones legislativas que se podrían terminar en un tipo de gobierno diferente, un gobierno que aquí se llama de cohabitación, porque si por ejemplo la oposición gana esa elección legislativa, el primer ministro tiene que cambiar, tiene que salir del partido que obtuvo la mayoría o que fue la minoría más grande dentro de esa elección. Entonces habría un presidente Macron, que es inmovible, él ha sido elegido para 5 años, y un primer ministro que vendría
de la oposición. Es lo que ya se ha visto varias veces en Francia, que se llama gobierno de cohabitación. En todo caso, un gobierno de cohabitación deslocaría los planes iniciales y originales del presidente Macron. No cabe duda ninguna, de manera que estamos ante un proceso político de consecuencias posibles muy profundas, ¿no? No es cualquier cosa lo que puede estar pasando en Francia. Un presidente que se queda sin sustento, sin soporte y que tiene que compartir mesa, lecho y habitación, diría el Código de Derecho Canónico, con la oposición, la cohabitación, que ha sido más o menos frecuente en Francia. Bueno, la democracia francesa ha sabido sortear esos momentos anteriores que fueron tan difíciles. Vamos a ver si esta prueba también es capaz de superarla. Y entonces, ¿qué viene ahora? Simplemente esperar qué dicen en la reunión de los Gilets jaunes, a ver qué hacen, si aceptan o no aceptan las medidas de reculada que ha tomado el señor Macron. Sí, estas medidas de hoy son importantes porque es la primera vez que el gobierno responde a las expectativas de los manifestantes. Ahora, estas decisiones de hoy pueden tener un efecto a doble, en dos sentidos. Uno, un efecto sobre la opinión pública en general, la cual apoya hasta hoy ampliamente el movimiento de los Gilets jaunes. Hasta, por ejemplo, hasta el sábado pasado, según los sondeos, había un 85% de la opinión que apoyaba ese movimiento. Un 85%. Al comienzo de ese movimiento había un 75% y eso creció hasta el sábado pasado. Hoy en día no creo que haya una reducción considerable de ese apoyo en los sondeos, pero falta ver cuál será la actitud de la opinión pública frente a esta reculada del gobierno y la actitud de los Gilets jaunes. El problema es que los Gilets jaunes no es un partido, no es un movimiento, no es un sindicato, es una cosa nueva, rarísima, que no tiene jefes, que no ha sido inspirado por los partidos políticos ni que es emanación de ningún sindicato político, es una cosa espontánea que surge sin jefes, sin una dirección central y sin consignas centrales. Entonces, ellos parece que estuvieran en este momento tratando de organizarse para tener una dirección más o menos conocida y unas reivindicaciones más o menos claras. No sé si esto se va a interrumpir o se va a profundizar este proceso de reorganización. En todo caso, la opinión puede cambiar o no si hay mucha intransigencia de parte de los Gilets jaunes frente a al triunfo que han obtenido hoy, porque de todas maneras es un triunfo, no total ni definitivo, pero es un triunfo importante. Si la opinión pública, si los ve muy intransigentes, puede retirarle una parte del apoyo que tienen. Eso es. Y quedaría por ver, vencidos los 6 meses, qué demonios se hace con ese fusil, ¿no? ¿Se declara otra prórroga o se pone en vigencia lo que ha despertado semejante reacción por parte de un movimiento todavía amorfo, pero que pudiera constituirse en un partido político, ¿no? Ese pudiera ser el comienzo de un partido político, el partido amarillo, quién sabe qué, porque los partidos políticos han tenido orígenes similares en muchas ocasiones y en muchos momentos de la historia. Profesor Eduardo Mackenzie, muchas gracias por enterarnos de lo que está pasando en Francia y quedamos muy pendientes y siempre contamos con sus luces y con su claridad mental para que nos diga qué pasa en ese gran país de Europa que en este momento está casi a las puertas de la ingobernabilidad. O se da un viraje fundamental o quién sabe qué va a pasar con el señor Macron y con su centro, ¿no? Bueno, con su centro extrema. Profesor Mackenzie, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a usted, ministro Londoño.